Hemos invitado a dos médicos ginecólogos muy importantes, la doctora Ana María Cajas, ginecóloga de las Clínicas Mesón en San Telmo del Sur, y al doctor Miguel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, con quien ya tenemos el gusto de haber tenido una entrevista anteriormente. Pero antes de hablar bien sobre este tema, tenemos una encuesta del público para ver qué es lo que entiende acerca de las infecciones vaginales. ¿Seguimos? Yéndome al médico, a todas las consultas que él me dé y lo que me recete, ¿no? Y también me hago lavados con hielo, Cortexil, Yantén, Malva, todo eso. Conversar de aseo y viendo al médico, ¿no? Mayormente siguiendo las instrucciones de lo que me diga el doctor. Uso mis cremas, así son mis controles, ¿no? Y mis lavados. Teniendo buen aseo, y para eso hay unos polvitos especiales para hacerse la higiene. Cuidándonos en la higiene personal, no usando truzas sintéticas, ajustadas, pantalones sueltos. A través de las consultas con la ginecóloga y el control, ¿no? Siempre permanente. Bueno, tratando de cuidarme, sobre todo no yendo a sitios, utilizando servicios higiénicos que no son recomendables, yendo a piscinas que están contaminadas, y igual al mar, a la playa, y definitivamente con este calor siempre las bacterias ahora se reproducen más rápido y uno tiene que cuidarse, ¿no? Bueno, hemos visto una diversidad de respuestas, todas muy interesantes, pero creo que la mayor respuesta ha sido sobre la higiene y aseo personal, que es muy importante. En una de esas respuestas hemos visto también acerca de una señora que hablaba de lavados, especialmente lavados con agua y yantén y otras hierbas, que en realidad vamos a conversar sobre el tema, ver si eso en realidad es adecuado o no. Además, el ir a piscinas o a la playa, y en sí lo que nos aqueja actualmente, lo que es el intenso calor y por ende humedad también, que conlleva a mayor predisposición a este tipo de infecciones. Pero antes de hablar sobre el tema en sí de infecciones vaginales, quisiera hablar más o menos en sí cómo es en realidad los mecanismos de defensa de la vagina, cómo en realidad la vagina normalmente se protege frente a este tipo de infecciones, y qué tipo de infecciones son las más frecuentes. Doctor Miguel Gutiérrez, no sé si podría orientarnos más que todo cuáles son los mecanismos de defensa de la vagina en sí que protegen a las mujeres de estas dolencias. Bueno, es importante que el público conozca que en realidad en el desarrollo de la persona, en las mujeres, existen tres fases. La primera fase es la etapa infantil, luego viene la etapa donde ya están presentes las hormonas, y hablemos de una etapa reproductiva, y luego la etapa donde ya las hormonas ya no se producen, que es la etapa de la posmenopausia. Entonces, en estas tres diferentes etapas hay diferentes factores que van a hacer o defender o promover o facilitar que se produzca una infección. En la etapa infantil, al no haber hormonas, la vagina es una vagina que no está produciendo algunos bacilos que son naturales de presentación en otra etapa, y que va a producir un ácido que va a defender de las infecciones. Entonces, en la etapa infantil no existen defensas naturales de la vagina contra infecciones. Por lo tanto, cuando uno analiza esto, va a tener en cuenta que la higiene es sumamente importante, porque podría ingresar cualquier infección en la vagina. En la etapa reproductiva, cuando ya aparecen las hormonas, aparecen gérmenes de diferente tipo, dentro de ellos los lactobacilos, que van a actuar sobre la descamación de las células de vagina, produciendo una acidez que va a servir de protección contra diferentes gérmenes. Aquí es importante recordar que muchas veces nosotros los médicos hablamos de la mucosa vaginal, y la verdad no existe ninguna mucosa vaginal. La vagina es una extensión de la piel, y entonces a la extensión de una piel, pero es una piel mucho más delicada, que se descama todos los días, así como se descama la piel de las manos, de los brazos, se descama. Entonces, estos bacilos naturales y normales que hay dentro de la vagina, al actuar sobre las células, van a producir un ácido que va a producir una defensa natural a la vagina. Por eso es importante no ingresar con lavados internos para destruir esa defensa natural. Y en la etapa de la menopausia
se pierden nuevamente las hormonas y nuevamente entramos a un cambio de la vagina donde ya no hay los pliegues vaginales y tampoco tenemos estos bacilos naturales que estaban presentes en nuestra otra etapa, y entonces volvemos a una etapa, diría yo, muy similar a la etapa de la infancia, donde vuelven a estar presentes la posibilidad de infecciones de la zona. Eso le podría decir en general que ocurre en la mujer. O sea, una visión muy... En conclusión, más que todo, aquí el papel importante es el papel fundamental de los estrógenos, ¿no? Así es. En sí, o sea, si vemos los tres tipos, o sea, en la niñez, en la etapa de la edad reproductiva y en la menopausia, el papel preponderante son los estrógenos, ya que en ambos extremos no hay esa hormona, ¿no? Sí. En realidad, entonces vemos que, amigas, que la parte de los estrógenos es muy importante. Lo que dice el autor, esa capa de células, son varias capas en realidad que van en continua regeneración y producir una sustancia que es en sí el glucógeno, favorecida por las hormonas de los estrógenos, y ese glucógeno es, digámoslo así, ahí lo utiliza mucho estos gérmenes que son los lactobacilos o bacilo de Doederlein, que muchos conocen, el cual produce un medio ácido, que lo cual hace un equilibrio. Hay que tener en cuenta también que la vagina es un órgano con millones de gérmenes, ¿no es cierto? Pero guarda un equilibrio, ¿por qué? Porque hay mayor porcentaje de estos bacilos buenos que permiten una defensa y la no instalación de estos flujos o infecciones vaginales que son muy frecuentes en las mujeres en realidad, ¿no? Acá una cosa muy importante, que quisiera conversar con la doctora Cajas, es ver el manejo en sí es distinto, una infección vaginal en una niña, una infección vaginal en una mujer en edad reproductiva y una infección vaginal en una menopausia, por todos los factores que hay, ¿no es cierto? También por las vías de tratamientos y todo eso. Más que todo, usted que tiene bastante experiencia en lo que es el manejo en niñas y adolescentes, en ellas, ¿cómo nosotros podríamos, digámoslo así, diagnosticar antes de tratar, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo viene una niña con una sospecha, generalmente la mamá la trae, ¿no?, que tiene una infección vaginal? Buenas tardes. Como se mencionó anteriormente, estas tres etapas de la vida de la mujer, vemos que puede haber algún tipo de patología en lo que es el órgano genital y básicamente la vagina. En la etapa infantil y en la etapa de la adolescencia, muchas veces es la mamá, la gran mayoría de veces, la que percibe, la que se da cuenta de que algo no está yendo bien con su niña. Hablemos primero de la niña muy pequeñita, la infante, ¿no? La mamá que percibe de que la niña tiene los genitales un poco enrojecidos, de repente mancha la ropa interior, con un poco de mal olor, y lógicamente eso es preocupante porque eso nunca lo ha tenido, o de repente nunca lo tuvo una niña anteriormente, una hija anterior. Entonces consulta, es una consulta relativamente frecuente en lo que es consultorio de pediatría, y ahora que tenemos consulta, lo que los ginecólogos vemos, la parte de la ginecología infantil y la adolescencia, es fuente de consulta. En primer lugar hay que hacer indagar, preguntar bien sobre cómo es el cuadro que está presentando la niña, los antecedentes, porque es importante en este caso, sobre todo en las niñas muy pequeñitas, el hecho de ser portadoras de parasitosis. Y sabemos que una de las primeras causas de infecciones vaginales secundarias a parasitosis es frecuente en estas niñas. Hay que indagar sobre la parasitosis, hay que indagar sobre una cosa tan simple como quién hace la higiene a la niña, ¿no? Sabemos que hoy en día las mujeres tenemos que salir fuera de la casa, dejamos a nuestros hijos, a los niños pequeños al encargo, al cuidado de una tercera persona que de repente no hace adecuadamente la higiene a las niñas, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta eso y ve de que la niña no está teniendo unos buenos, o la persona que lo hace no tiene un suficiente cuidado, tenemos la posibilidad de una infección secundaria a esos malos hábitos higiénicos. Luego tenemos, a veces indagando, preguntando, son niñas que a veces son portadoras de algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? O alguna patología. Por ejemplo, las niñas hoy en día, y los niños en general, sabemos la gran incidencia que hay sobre lo que es el asma, las alergias, y que en episodios muy frecuentes a veces han tenido tratamientos prolongados con antibióticos, corticoides, porque tuvieron un estatus asmático, porque tuvieron un cuadro febril, un cuadro amigdaliano, etc. Y no olvidemos que el antibiótico que se da no solamente va a tratar lo que es el foco, sino que va a ir a todo el organismo y va
a desproteger, en otras palabras, la protección natural que pudiese tener una niña que ya de por sí no está tan protegida como que se ha mencionado, hay una deficiencia estrogénica, porque no lo hay. Entonces, si uno hace un buen interrogatorio, uno puede ir deduciendo más o menos en el examen el diagnóstico. También importante en las niñas no hay que dejar de lado los cuerpos extraños, ¿no? Que a veces producen y un dolor de cabeza para el diagnóstico. Así es, ¿no? Esa es otra causa de cuerpos extraños. Y algo tan simple como, por ejemplo, hoy en día, en estos momentos que estamos en época de verano, el que menos asiste a la playa, la que menos asiste a la playa, y podría haber cuerpos extraños tan pequeñitos como arena, porque sabemos que a las niñas les gusta jugar mucho en la arena, que pueden ocasionar un tipo de secreción, ¿no?, vaginal, que es bastante preocupación para la madre y para el médico. Sí, importante aquí entonces vemos aquí, la doctora mencionó un factor muy importante como causa también de infecciones vaginales, el uso de antibióticos, ya sea por, digamos así, el tipo de antibióticos, por la concentración o por el tiempo de uso, ¿no es cierto? Ya que, como habíamos comentado, de que tenemos nosotros en la vagina, las mujeres en sí, un montón de gérmenes, a predominancia de los gérmenes, digámoslo así, buenos, pero los antibióticos pueden eliminarlos de tal manera que los malos progresan, especialmente los honguitos, y producir el problema de vaginitis. Después vamos a conversar, hoy día estamos hablando de infecciones vaginales, en el siguiente bloque vamos a conversar en sí las causas, cómo es la secreción normal para diferenciar las secreciones vaginales patológicas. Mientras tanto,